Me llamo Antonio Morales, tengo 82 años y vivo en Ronda, un pequeño pueblo encaramado entre las colinas de Andalucía, donde el aire huele a olivos y el sol acaricia las calles empedradas. Hoy puedo levantar los brazos para alcanzar una jarra de sangría en la mesa, llevar a mis nietos de la mano por el sendero que baja al barranco del Tajo, e incluso tocar la guitarra para animar las noches de verano con un poco de flamenco. Pero no siempre fue así. Hubo años en los que el dolor en los hombros me robó la libertad de moverme, de disfrutar, de vivir como siempre lo había hecho. Quiero contarte mi historia, no para presumir, sino porque sé que hay muchas personas como yo, personas que cargan con un dolor silencioso, que piensan que no hay salida, que creen que el sufrimiento es solo una parte inevitable de envejecer. Si tú eres una de ellas, esta historia es para ti. Antes de empezar, me gustaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde qué rincón del mundo me lees? Déjame un comentario, comparte un pedacito de tu vida. Me encantaría conocer tu historia, porque, aunque estemos separados por mares o montañas, el dolor y la esperanza nos unen más de lo que imaginamos. Todo comenzó cuando tenía poco más de 60 años. Vivía una vida plena, como siempre lo había hecho. Mis días transcurrían entre el cuidado de nuestro olivar familiar, las tardes en la plaza del pueblo tomando café con amigos, y las noches tocando la guitarra bajo las estrellas, con mi esposa Carmen cantando a mi lado. Ronda es un lugar donde la vida parece detenerse en los pequeños momentos. El sonido de las campanas de la iglesia, el aroma del pan recién horneado, las risas de los niños jugando en las calles estrechas. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Noté una molestia en los hombros, un pinchazo leve al levantar los brazos para podar un olivo o al cargar una caja de frutas. Cosas de la edad, pensé. Nada de qué preocuparse. Mis amigos en el bar de la plaza decían lo mismo: Antonio, eso es el desgaste. Todos lo tenemos. Y yo, confiado, lo creí. Con el tiempo, esa molestia se convirtió en un dolor constante. No era solo al trabajar en el campo. El dolor aparecía al peinarme, al ponerme la chaqueta, al intentar levantar a mi nieta pequeña para sentarla en mis rodillas. Recuerdo una mañana en particular. Estaba en el olivar, intentando colgar una cuerda para secar la ropa. Al estirar el brazo, un dolor agudo me atravesó el hombro derecho, como si alguien hubiera clavado un cuchillo. Solté la cuerda y me quedé allí, jadeando, con el corazón acelerado. Fue la primera vez que sentí miedo. No miedo al dolor en sí, sino al darme cuenta de que mi cuerpo, mi compañero de toda la vida, empezaba a fallarme. Ese fue solo el comienzo. El dolor comenzó a colarse en cada aspecto de mi vida. Dejé de ir al mercado porque cargar las bolsas se volvió una tortura. Evitaba las reuniones en la plaza porque no quería que nadie viera cómo me costaba levantar un vaso de vino o aplaudir durante una actuación de flamenco. Incluso las noches, que antes eran un refugio de paz, se convirtieron en una batalla. No podía encontrar una posición cómoda para dormir. Daba vueltas en la cama, buscando un ángulo donde el dolor no me alcanzara. Algunas noches, me despertaba con un calambre que me hacía apretar los dientes para no gritar y despertar a Carmen. Lo peor no era solo el dolor físico. Era lo que me quitaba. Dejé de tocar la guitarra, algo que había sido mi alegría desde joven. Las cuerdas, que antes vibraban con vida bajo mis dedos, ahora reposaban en silencio en un rincón de la casa. Dejé de pasear con Carmen al atardecer, un ritual que amábamos, caminando de la mano por los senderos que rodean Ronda, admirando el paisaje que se extiende hasta las montañas. Dejé de jugar con mis nietos, de correr tras ellos o alzarlos en el aire como solía hacer. Cada renuncia era como una pequeña muerte, un pedazo de mí que se desvanecía. Recuerdo un día que marcó un antes y un después. Era una tarde tranquila, estaba sentado en el porche de mi casa, mirando cómo el sol se ponía detrás de las colinas. Intenté levantarme para entrar a la cocina, pero al apoyar las manos en los brazos de la silla, el dolor en los hombros fue tan intenso que me desplomé de nuevo. Lo intenté otra vez, con más fuerza. Pero mis brazos temblaban y mis hombros ardían. Me quedé allí, atrapado, sintiéndome más viejo y frágil de lo que nunca imaginé. Cuando Carmen llegó y me vio, con lágrimas en los ojos, no pude contener las mías.
No soy el hombre que era, le dije, con la voz rota. Ese día, el dolor no solo estaba en mis hombros, estaba en mi orgullo, en mi dignidad, en mi esperanza. Ese momento me hizo darme cuenta de que no podía seguir así. No quería convertirme en un hombre que solo sobrevive, atrapado en una cárcel invisible creada por mi propio cuerpo. Decidí que tenía que hacer algo, que no podía rendirme. Pero en ese entonces, no sabía por dónde empezar. No soy de los que se rinden fácilmente. En Ronda, donde el sol quema las colinas y el viento lleva el aroma de los olivos, aprendí desde pequeño que la vida exige lucha, constancia. Como cuidar un olivar para que dé fruto. Así que, cuando el dolor en los hombros comenzó a apoderarse de mi vida, decidí enfrentarlo. No quería aceptar que mi cuerpo, que me había llevado por los senderos de Andalucía, que había cargado cestas de aceitunas y tocado la guitarra en noches de fiesta, me estaba traicionando. Me dije a mí mismo, Antonio. Tienes que hacer algo. No puedes dejar que esto te detenga. Y así comenzó mi búsqueda, una búsqueda que, debo admitir, estuvo llena de decepciones antes de encontrar la luz. Primero, acudí al médico del pueblo, el doctor Fernández, un hombre amable con gafas redondas que siempre lleva un bolígrafo en el bolsillo de su bata blanca. Me escuchó con atención mientras le contaba cómo el dolor me impedía levantar los brazos sin sentir un pinchazo que me cortaba la respiración. Me examinó, movió mis brazos con cuidado y, tras un suspiro, me dijo, Antonio, esto es artritis. Es normal a tu edad. Vamos a probar con antiinflamatorios. Me recetó ibuprofeno y una crema que, según él, aliviaría la inflamación. Volví a casa con una bolsa de pastillas y un tubo de crema, lleno de esperanza. Durante los primeros días, las pastillas parecían funcionar. El dolor se suavizaba. Como si alguien hubiera bajado el volumen de una radio ruidosa. Pero pronto noté los efectos secundarios, mi estómago comenzó a protestar, sentía náuseas después de comer. Y a veces me mareaba al levantarme. No quería vivir así, dependiendo de pastillas que aliviaban un problema pero creaban otros. Luego probé las cremas milagrosas que anunciaban en la televisión. Esas que prometían alivio inmediato, con letras grandes y música optimista. En la farmacia de Ronda. La dependienta me recomendó una crema importada que costaba casi lo mismo que una buena botella de vino de Rioja. La compré, pensando que valdría la pena. Cada mañana y noche. Me aplicaba la crema con dedicación, esperando sentir esa reacción instantánea que prometían. Al principio, la sensación de frescor me engañó, haciéndome creer que algo estaba funcionando. Pero después de 2 semanas, el dolor seguía allí, tan terco como siempre. La crema solo dejó mi piel con un leve olor a mentol y mi cartera notablemente más ligera. Mi hija, Isabel, que vive en Málaga, me animó a probar la fisioterapia. Papá, esto es lo que necesitas. Un profesional puede ayudarte a recuperar la movilidad. Me dijo con esa mezcla de preocupación y entusiasmo que tienen los hijos cuando quieren cuidar de sus padres. Así que viajé al centro de fisioterapia en Ronda, donde una joven terapeuta, muy profesional, me hacía ejercicios de estiramiento, aplicaba calor y, en ocasiones, pequeñas descargas eléctricas que, según ella, estimulaban los músculos. Iba 2 veces por semana, me esforzaba. Seguía sus instrucciones al pie de la letra. Pero después de 3 meses, los resultados eran mínimos. Podía mover el brazo un poco más sin tanto dolor, pero al menor esfuerzo. Como intentar colgar una sábana en el tendedero, el dolor regresaba con fuerza. Además, el costo de las sesiones era difícil de mantener para alguien que vive de una pensión modesta. También probé suplementos alimenticios. En una de mis charlas en el bar de la plaza, un amigo, Manuel, me habló de unas cápsulas de glucosamina y condroitina que, según él, le habían devuelto la juventud a sus rodillas. Compré un frasco grande, caro, con una etiqueta que prometía regenerar el cartílago. Tomé las pastillas religiosamente durante 2 meses, esperando que obraran el milagro. Pero nada. Ni un alivio, ni una mejora. Solo más decepciones acumuladas en mi corazón y otro gasto inútil. Por último, probé la terapia de calor y frío. Alternaba bolsas de agua caliente con compresas frías, siguiendo consejos que leí en una revista de salud.
Algunos días sentía un alivio momentáneo, especialmente con el calor, que parecía relajar los músculos tensos. Pero el efecto duraba poco, y preparar las compresas me tomaba más tiempo que el alivio que ofrecían. Era agotador, frustrante y al final, inútil. Cada intento fallido era como un golpe más a mi esperanza. Me miraba en el espejo y me preguntaba si el problema era yo, si había algo que estaba haciendo mal, o si simplemente debía aceptar que este era mi destino. Pero en el fondo, una voz pequeña, casi apagada, me decía que no podía rendirme. Había visto a otros en el pueblo, mayores que yo, caminando erguidos, riendo, bailando en las fiestas de verano. Si ellos pueden, ¿por qué no yo?, me repetía. Fue esa chispa de rebeldía la que me mantuvo buscando, aunque el camino estuviera lleno de tropiezos. Después de años de probar cremas, pastillas y terapias que no funcionaban, mi esperanza estaba desgastada, como un olivo viejo que apenas da fruto. Vivir en Ronda, entre las colinas verdes y las calles empedradas que serpentean junto al Tajo, siempre había sido mi refugio. Pero el dolor en los hombros me había robado la alegría de pasear por esos caminos, de sentarme en la plaza a tomar un café con leche mientras escuchaba el bullicio de la vida. Me sentía atrapado, no solo por el dolor físico, sino por la idea de que quizás no había solución. De que esta era mi vida ahora, un hombre que, a los 60 y tantos, ya no podía levantar los brazos sin sufrir. Pero entonces, en una tarde de verano que parecía igual a tantas otras, todo cambió. Fue un encuentro casual, una conversación sencilla, la que encendió una chispa de esperanza que no esperaba. Era una de esas tardes cálidas de Andalucía, cuando el sol pinta de dorado las fachadas blancas de Ronda. Estaba sentado en el porche de mi casa, con una taza de café en la mano, mirando cómo los niños jugaban en la calle y los vecinos paseaban bajo la sombra de los naranjos. Mis hombros dolían, como siempre, y cada movimiento me recordaba lo lejos que estaba de la vida que solía tener. Entonces, vi a Dolores, mi vecina desde hace décadas, caminando hacia mí. Dolores tiene 78 años, pero su paso es firme. Su espalda recta, y sus ojos brillan con una energía que siempre me ha sorprendido. Llevaba una cesta con higos recién recogidos, y al verme, se acercó con esa sonrisa cálida que tienen las personas que conocen la vida desde dentro. «Antonio, ¿cómo estás hoy?», me preguntó, apoyando la cesta en la mesa del porche. No sé por qué. Quizás fue su tono amable o mi propia necesidad de desahogarme, pero dejé salir la verdad. Dolores, estoy cansado. Cansado de este dolor en los hombros que no me deja en paz. He probado de todo, pero nada funciona. Ella me miró con una mezcla de compasión y complicidad, como si entendiera exactamente lo que sentía. Bajó la voz, como quien comparte un secreto valioso, y me dijo: «¿Quieres que te cuente lo que me salvó a mí de mis dolores de articulaciones?». Asentí, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A esas alturas, estaba dispuesto a escuchar cualquier cosa, aunque una parte de mí dudaba que algo tan simple pudiera cambiar mi realidad. Dolores se sentó a mi lado, acomodándose en la silla de mimbre, y comenzó a hablar. Me contó cómo, años atrás, ella también había sufrido dolores en las rodillas y los codos, cómo había sentido que su cuerpo la estaba traicionando. Pero su madre, una mujer nacida en un cortijo en las afueras de Ronda, le había enseñado un remedio natural, uno que no venía en frascos brillantes ni se anunciaba en la televisión. Era una mezcla sencilla, hecha con ingredientes que cualquiera podía encontrar en su cocina o en el mercado del pueblo. 3 días, Antonio, me dijo, con una seguridad que me desarmó. En 3 días empecé a sentirme mejor. Y desde entonces, no he vuelto a necesitar pastillas ni cremas caras. No era solo lo que decía, era como lo decía. Había una calma en su voz, una certeza que no buscaba venderme nada. Solo compartir algo que había transformado su vida. Me habló de una mezcla de cúrcuma, jengibre, aceite de oliva y un toque de pimienta negra, ingredientes que, según ella, trabajaban juntos para calmar la inflamación y devolverle flexibilidad a las articulaciones. Es lo que usaban nuestros abuelos, Antonio, me dijo. Cuando no había farmacias en cada esquina ni médicos con máquinas sofisticadas. Es la sabiduría de la tierra, de la gente que escuchaba al cuerpo.
En ese momento, algo se encendió dentro de mí. No era solo la promesa de un remedio, era la idea de que quizás, solo quizás, había una salida que no dependía de laboratorios ni de promesas vacías. Dolores me explicó cómo preparar la mezcla, cómo aplicarla, y me dio un consejo que se quedó grabado en mi mente: no se trata solo del remedio, Antonio. Se trata de cómo tratas a tu cuerpo, de cómo decides cuidarte. Dale una oportunidad. Pero hazlo con fe. Sus palabras resonaron en mí como las campanas de la iglesia de Santa María la Mayor, claras y profundas. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, sentí por primera vez en años una esperanza real. No era la esperanza ciega de quien cree en milagros, sino la de alguien que, después de tanto buscar, encuentra una mano tendida. Decidí que lo probaría, no porque estuviera seguro de que funcionaría, sino porque no podía seguir viviendo como lo estaba haciendo. Dolores me dio algo más que un remedio. Me dio la posibilidad de creer que mi cuerpo aún podía sanar, que aún había fuerza en mí, que los años no tenían por qué ser una condena. La conversación con Dolores fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Sus palabras, llenas de simplicidad y sabiduría, me dieron algo que había perdido: esperanza. Pero no era solo la promesa de un remedio lo que me emocionaba, era la idea de que quizás, después de tanto tiempo, podía recuperar una parte de mí que creía perdida. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Ronda, tomé una decisión: probaría el remedio natural que me había compartido. No porque estuviera seguro de que funcionaría, sino porque no quería seguir viviendo atrapado por el dolor. Aquí, en la cocina de mi casa, con el aroma del aceite de oliva y el eco de las campanas de la iglesia de fondo, comencé un nuevo capítulo. Dolores me explicó la receta con la calma de quien comparte un tesoro de familia. Era simple, casi demasiado simple para alguien como yo, que había gastado fortunas en cremas y pastillas. Pero en esa simplicidad había algo poderoso, algo que me recordaba las historias de mi abuela, que curaba los males con lo que la tierra ofrecía. Aquí está la receta, tal como me la enseñó. Y como la sigo usando hasta hoy. Ingredientes: 2 cucharadas de cúrcuma en polvo, esta especia dorada, común en las cocinas andaluzas. Es un antiinflamatorio natural que ayuda a calmar la hinchazón en las articulaciones. 1 cucharada de jengibre rallado fresco, o en polvo, estimula la circulación y alivia el dolor, dando un calor reconfortante a los músculos. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. En Ronda, el aceite de oliva es como el alma de nuestra tierra. Sirve como base para la mezcla y ayuda a que los ingredientes penetren la piel. 1 pizca de pimienta negra molida, clave para activar la curcumina de la cúrcuma, haciendo que el remedio sea más efectivo. Opcional: 5 a 10 gotas de aceite esencial de lavanda, no es imprescindible, pero su aroma relajante añade un toque de calma. Como un paseo por los campos de lavanda de la región. Preparación: en un cuenco de cerámica, como los que usamos para mezclar alioli, puse las 2 cucharadas de cúrcuma, 1 de jengibre, la pizca de pimienta y las 3 cucharadas de aceite de oliva. Mezclé todo con una cuchara de madera hasta formar una pasta suave, ni muy líquida ni demasiado espesa. Si la mezcla quedaba seca, añadía un poco más de aceite, gota a gota, hasta que tuviera la textura de una crema. Luego, agregué unas gotas de aceite de lavanda, que llenaron la cocina con un aroma que me recordaba las tardes de verano en el campo. Guardé la mezcla en un frasco de vidrio pequeño, de los que Carmen usa para la mermelada, y lo puse en la nevera. Dolores me advirtió que duraría unos 5 días, si cambiaba de olor o color, debía prepararla de nuevo. ¿Cómo aplicarlo? Decidí aplicarlo por la noche, cuando la casa estaba en silencio y podía dedicarme un momento a mí mismo. Tomé una pequeña cantidad con los dedos y la extendí sobre mis hombros, masajeando con movimientos circulares, suaves pero firmes. Mientras lo hacía, cerraba los ojos y respiraba hondo, dejando que el calor de la mezcla se fundiera con mi piel. Era como si el remedio estuviera hablando con mi cuerpo, diciéndole que aún podía sanar. Luego, cubrí los hombros con un paño limpio de algodón, me recosté en mi sillón favorito y dejé que actuara durante unos 20 minutos. A veces, leía un libro o escuchaba el murmullo del viento que entraba por la ventana. Después, enjuagaba con agua tibia y secaba con cuidado.
La primera noche, no sentí un cambio drástico. Había aprendido a no esperar milagros después de tantas decepciones. Pero noté algo, una ligera sensación de alivio, como si mis hombros estuvieran menos rígidos. No era mucho. Pero era suficiente para darme ánimos. La segunda noche, repetí el proceso con más confianza, sentado frente a la ventana que da al olivar. Mientras masajeaba. Pensé en todas las veces que había perdido la esperanza, en las noches sin dormir, en los días que evité mover los brazos por miedo al dolor. Y, por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo bueno por mí. Al tercer día, ocurrió algo que no esperaba. Me desperté, me levanté de la cama y, al ponerme la camisa, noté que el movimiento fue más fácil. No hubo ese pinchazo agudo que solía atravesarme. Probé levantar los brazos lentamente, esperando el dolor, pero no llegó. No era que estuviera completamente curado. Pero el dolor que me había inmovilizado, que me había robado la libertad, estaba más suave, más lejano. Me miré en el espejo y, por un instante, vi al Antonio de antes. Al hombre que podía trabajar en el campo y bailar en las fiestas del pueblo. Fue un momento pequeño, pero poderoso, como el primer brote verde en un olivo después de un invierno largo. No quiero que pienses que fue magia. No lo fue. Fue algo más profundo, una combinación de la sabiduría de la naturaleza y mi propia decisión de no rendirme. Ese remedio. Tan simple como los guisos de mí. La primera vez que sostuve el frasco con la mezcla que Dolores me había enseñado, sentí una mezcla de escepticismo y esperanza. Era un tarro de vidrio sencillo. Como los que usamos en Ronda para guardar aceitunas aliñadas, lleno de una pasta dorada que olía a tierra, a especias, a algo antiguo y vivo. Después de tantos años probando soluciones que prometían milagros y solo dejaban decepciones, una parte de mí dudaba. ¿Cómo podía algo tan simple, hecho con ingredientes que podría encontrar en mi propia cocina, hacer lo que las cremas caras y las pastillas no habían logrado? Pero otra parte, más profunda, me susurraba que debía intentarlo. Que esta vez era diferente. Así que, con el corazón abierto y la mente dispuesta, comencé. La primera noche, me senté en el comedor. Con la luz suave de una lámpara iluminando la mesa de madera donde tantas veces había compartido risas con mi familia. Tomé una pequeña cantidad de la mezcla con los dedos y la apliqué en mis hombros. Masajeando con cuidado, como si estuviera reconectando con mi propio cuerpo. El calor de la cúrcuma y el jengibre se extendía por mi piel, y el aroma de la lavanda llenaba el aire. Recordándome los campos morados que rodean nuestro pueblo en primavera. No esperaba un cambio inmediato, había aprendido a no esperar milagros. Pero mientras masajeaba, cerré los ojos y, por un momento, me permití soñar que podía recuperar la libertad de moverme sin dolor. Cubrí mis hombros con un paño de algodón limpio, me recosté en el sillón y dejé que la mezcla actuara. No sentí un cambio drástico esa noche, pero noté algo sutil, mis hombros parecían menos tensos, como si la rigidez que los aprisionaba hubiera cedido un poco. Fue suficiente para darme ánimos. Para pensar que, tal vez, estaba en el camino correcto. El segundo día, repetí el proceso con más confianza. Me senté junto a la ventana que da al olivar, donde el sol de la mañana pintaba de dorado las hojas de los árboles. Mientras aplicaba la mezcla, respiré hondo, dejando que el aroma llenara mis pulmones. Pensé en los años que había pasado luchando contra el dolor, en las noches en las que me despertaba con un calambre que me hacía apretar los dientes. En los días que evité levantar los brazos por miedo a esa punzada aguda. Pero esa mañana, mientras masajeaba mis hombros, sentí algo diferente, una ligereza. Como si mi cuerpo estuviera empezando a escucharme. Por la tarde, me atreví a probar algo pequeño. Fui al patio y levanté una maceta ligera para moverla al sol. Esperaba el dolor. Pero no llegó con la intensidad de antes. No estaba curado, pero algo estaba cambiando, y eso me llenó de una esperanza que no había sentido en años. El tercer día fue cuando ocurrió el pequeño milagro. Me desperté temprano, como siempre, con el canto de los gallos y el aroma del café que Carmen preparaba en la cocina. Al ponerme la camisa, un gesto que solía ser una batalla diaria, noté que mis brazos se movían con más facilidad. No había ese pinchazo que solía atravesarme.
Me acerqué al espejo, levanté los brazos lentamente, esperando el dolor, pero solo sentí una molestia leve, como un eco lejano de lo que había sido. Bajé al comedor. Tomé una taza de la estantería, algo que evitaba porque requería estirarme y no hubo dolor. No supe si reír o llorar. Me senté en la mesa, con la taza de café caliente entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo me pertenecía de nuevo. No quiero que pienses que fue una curación instantánea. El dolor no desapareció por completo. Pero el que me había robado la libertad, el que me impedía disfrutar de los pequeños momentos como tocar la guitarra o abrazar a mis nietos, ese dolor se había desvanecido. Ese día, salí al porche y miré las colinas de Ronda, con sus olivos meciéndose bajo la brisa. Sentí que algo dentro de mí también se mecía, como si una parte de mi espíritu estuviera despertando. No era solo el remedio, era la decisión de intentarlo, de cuidar mi cuerpo, de no rendirme. Ese pequeño milagro no vino de un laboratorio ni de una farmacia. Vino de la sabiduría de la tierra. De la paciencia, de la fe en que aún había vida en mí, incluso a los 82 años. El remedio natural que me enseñó Dolores fue el primer paso, pero pronto entendí que no bastaba con aplicarlo y esperar. Si quería que mis hombros dejaran de doler y recuperar la vida que tanto extrañaba, debía cambiar mi forma de vivir. En Ronda, donde la vida fluye al ritmo de las campanas y el aroma de los olivos. Aprendí que cuidar el cuerpo es como cuidar un huerto, requiere constancia, paciencia y amor. Así comenzó mi transformación, no solo física, sino también en mi manera de pensar y de tratarme a mí mismo. Empecé a caminar de nuevo. Al principio, solo daba pequeños paseos por las calles empedradas del pueblo. Apenas hasta la plaza donde los vecinos se reúnen a tomar café. Iba despacio, con mi nieto Pablo a mi lado por si necesitaba apoyo. Pero con cada día, sentía más confianza. Caminar bajo el sol andaluz, con el aire fresco rozando mi rostro, me hacía sentir vivo. Pronto, mis paseos se alargaron, y comencé a disfrutar de los senderos que rodean el Tajo. Saludando a los olivos como a viejos amigos. Mi meta era simple, moverme cada día, aunque fuera solo 10 minutos. También incluí estiramientos suaves. Cada mañana, al despertar. Rotaba los hombros y estiraba los brazos, siguiendo un vídeo que encontré en internet para personas mayores. Eran movimientos sencillos, levantar los brazos, girar los hombros. Tocarme los pies sentado. Al principio, sentía rigidez, pero con el tiempo, mis músculos respondían mejor. Además, cambié mi alimentación. Reduje los fritos y los dulces. Y empecé a incluir alimentos que ayudaban a mis articulaciones, sardinas, nueces, espinacas, fresas y, por supuesto, nuestro aceite de oliva. Mi merienda favorita ahora es un yogur con un toque de cúrcuma y almendras. También empecé a beber más agua, algo que antes olvidaba. Tener una botella cerca me recordaba que las articulaciones necesitan estar hidratadas. Por las noches, adopté un ritual, sumergía los hombros en agua tibia con sal marina, dejando que la tensión se disolviera. Estos pequeños cambios, hechos con constancia, transformaron mi vida. No solo mis hombros mejoraron, me sentía más fuerte, más presente. En Ronda, donde la vida es un regalo, aprendí que cuidarme era el mejor acto de gratitud hacia mí mismo. Hoy, a los 82 años, camino por las calles empedradas de Ronda con una sonrisa que no había sentido en años. Puedo levantar los brazos para alcanzar una botella de vino en la estantería. Tocar la guitarra en las noches de verano mientras mis nietos aplauden. Y hasta dar unos pasos de flamenco en las fiestas del pueblo. Pero lo que quiero compartir contigo no es solo mi historia, sino la certeza de que el dolor no es el final del camino. Envejecer no significa rendirse, no significa aceptar el sufrimiento como parte de la vida. Si estás leyendo esto y sientes que el dolor te está robando la libertad, quiero que sepas que hay esperanza, que tu cuerpo aún puede sanar, que todavía puedes recuperar la alegría de moverte sin miedo. En Ronda, donde el sol acaricia los olivos y la vida se mide en pequeños momentos, un café con amigos, un paseo al atardecer. He aprendido que cuidarse es un acto de amor propio. El remedio natural que me dio Dolores fue solo el comienzo. Lo que realmente marcó la diferencia fue mi decisión de escuchar a mi cuerpo.
De darle lo que necesitaba, movimiento, buena comida, paciencia. No te pido que creas ciegamente en una mezcla de cúrcuma y jengibre, pero sí te pido que no te rindas. Prueba el remedio. Camina un poco cada día, come con conciencia, date un momento para ti. Estos pequeños pasos pueden llevarte lejos. Si conoces a alguien que sufre como yo sufrí, comparte esta historia. Quizás seas tú quien encienda una chispa de esperanza en su vida, como Dolores lo hizo conmigo. Y si decides probar este camino, escribe tu experiencia. Quiero saber cómo te va, qué sientes, qué descubres. Porque en Ronda, y en cualquier rincón del mundo, todos merecemos vivir sin dolor, con dignidad, con la libertad de disfrutar cada día. No es tarde para empezar. Nunca es tarde para recuperar tu vida.